Hola diseñadores, mi nombre es Joaquín Enríquez y estás en Ingeniería Directo al Grano. Vamos a hablar del Tecnotic lechos de secado. ¿Qué pasa? Sígueme. Bien, vamos a partir, vean en esta gráfica, vamos a partir de una planta de tratamiento general en donde tenemos un reactor o un sedimentador con su retorno de lodo y vamos a manejar el exceso de lodo, que aquí te lo estoy marcando. Ese exceso de lodo manejado en este sistema en el cual estamos presentando el balance de masa, entradas y las correspondientes salidas, así como las especificaciones del reactor. Pero nuestro interés para lo que es el Tecnotip, que es lecho de secado, ¿qué pasa? Entonces vamos a analizar el exceso de lodo. Bien, este exceso de lodo te lo estoy ampliando y te lo estoy presentando en esta filmina. Aquí aparecen que si el caudal de exceso de lodo manejado para ese sistema que estamos analizando, concentración de sólidos, y quiero que miren con detenimiento el DQO que estamos manejando en términos de kilogramos de DQO por día, así como el nitrógeno total, 3,61 kilos, y veamos el fósforo que se está manejando también, y los kilos de sólido que se están manejando en ese exceso de lodo, que lo vamos a mandar a un sistema de deshidratación. En ese sistema de deshidratación tenemos, por supuesto, el lodo deshidratado y tenemos el percolado. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros siempre con el percolado si estamos enviando ese exceso de lodo a los lechos de secado? Ese percolado lo vamos a retornar a cabecera de proceso. A cabecera de proceso. ¿Qué significa esto? ¿Qué les quiero yo en específico? Y por eso es que le digo, síganme, ¿qué está pasando con ese percolado que va a cabecera de proceso en términos de DQO, nitrógeno y fósforo? ¿Qué pasa con ese percolado? Hagámonos la pregunta. Entonces, nosotros ese exceso de lodo lo vamos a manejar en el lecho de secado y ese exceso de lodo lo vamos a deshidratar y probablemente nosotros vamos a considerar para efectos de nuestros diseños un contenido de sólidos entre el 20 y el 50% y una captura de los lechos de secado, digamos en el orden del 85%, puede ser del 90-95%. Entonces eso significa, si estamos hablando del 85%, vendrá un 15% para el percolado. Y eso lo enviamos a la cabecera de proceso. Ahora, ¿qué pasa si ese exceso de lodos lo mandamos a un espesador? Y ahí concentramos que es el propósito del espesador. Pero ¿qué pasa si a ese espesador entra un exceso de lodo proveniente de un sedimentador secundario? Y también tenemos un aporte de lodo primario que mandamos para ese espesador. ¿Qué pasaría con ese percolado? Se preguntan ustedes. En términos de sólidos, por supuesto. Ahora bien, en términos de DQO, nitrógeno y fósforo, ese percolado se incrementaría esa concentración, hablando en esos términos, a la cabecera de proceso. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos, aparte de ese espesador, tenemos un digestor de lodos? Y de ese digestor de lodo reducimos el contenido de sólidos volátiles, por supuesto, pero también vamos a tener un retorno a cabecera de proceso. Y adicionalmente, y si nosotros tenemos
un sistema de deshidratación, ya sea un lecho de secado, un sistema de placas, un sistema de bandas, en donde ahí sale un percolado y ese percolado va a cabecera de proceso. Entonces, si empezamos a sumar esos tres elementos que hemos mencionado, espesador, digestor y deshidratador, todos esos elementos suman en términos de sólidos que voy a estar retornando a cabecera de proceso y en términos de DQO, DBO, nitrógeno y fósforo. Entonces, hicimos el siguiente ejercicio para lo que es el lecho de secado. Aquí alimentamos el exceso de lodo al sistema. Como muy bien sabemos nosotros, en un deshidratador, como bien sabemos, en un lecho de secado, nosotros en esta fase vamos a tener un percolado los primeros días y luego vamos a tener un proceso de evaporación para obtener un lodo producido que tiene estas características. Entonces estamos hablando que para los efectos de cálculo que nosotros nos hicimos, un 85% de recuperación de captura de sólidos con una gravedad específica, digamos, de 1,3. Obtenemos este caudal de lodo producido con estas condiciones que están en pantalla. Ahora bien, estamos hablando de un DQO que está tomando este lodo que tengo capturado en un término de 57,43 kilos de sólidos. Hablamos de un nitrógeno total de 2,87 y de un fósforo total de 0,58 para obtener un percolado que mandamos a cabecera de proceso que tiene las siguientes características. Entonces estamos hablando de 6,77 metros cúbicos. Estamos mandando a cabecera de proceso. Y en términos generales, estamos hablando de DQO de 10,14 kilos, de nitrógeno total 0,72 kilos, de fósforo total 1,27 kilos, después de haber hecho nosotros todo este balance. Lo mandamos a cabecera de proceso. Entonces, mira lo que resultó. Bien, entonces, vamos ahora a ser más específicos y vámonos al diagrama, al balance de proceso que originalmente teníamos. Entonces, aquí el ejercicio que hicimos fue, tomamos esta cantidad de lodo generado, de este exceso de lodo generado, lo mandamos para un lecho de secado, obtenemos un lodo producido deshidratado y el percolado que está aquí lo mandamos a cabecera de proceso. Y entonces ese percolado lo mezclamos con las condiciones, con ese afluente crudo que está entrando al sistema. Entonces te quiero preguntar, ¿alguna vez has hecho este tipo de análisis? Pues te invito a que lo tomes en cuenta y cuidado con sorpresas. Miremos. Nosotros tenemos que para un DQO de 10,56 kilos, eso equivale a 1564 miligramos de DQO. El nitrógeno equivale a 106 miligramos por litro. Estamos hablando de concentración, así como del fósforo estamos hablando de 188 miligramos por litro. Entonces, ¿qué hicimos? Mezclamos, hicimos un balance entre las condiciones de entrada y las condiciones de percolado y obtuvimos un DQO después de ese punto de mezcla entre el afluente y el percolado. Obtuvimos 366 miligramos de DQO, de nitrógeno 31 y de fósforo 7,54. Por ejemplo, el DQO inicialmente estaba en 350 antes del punto de mezcla. Después del punto de mezcla con el percolado está en 366.
Pero ¿qué pasa si tú tuvieses en este proceso un sedimentador primario? Eso es un aporte de carga orgánica importantísimo. ¿Y qué pasa si tú esa mezcla de ese lodo generado en el sedimentador secundario más ese lodo supuesto que estamos hablando del sedimentador primario, lo mandamos a un espesador y de ese espesador resulta un sobrenadante que lo mandamos a cabecera de proceso? ¿Cómo podría influir eso? Interesantísimo, ¿verdad? ¿Cómo podría influir eso en los resultados del efluente final? ¿Qué tal si yo tengo un efluente donde se me controla el nitrógeno y fósforo bajo una normativa estricta, y aquí empiezo a aportar por efectos de lo que envío a cabecera de proceso, y aquí me suben 5 miligramos más que me están pidiendo acá que tengo que reducir? ¿Cómo me afectaría mi proceso? Pues bien, esa es la incógnita que les tengo. La invitación que les tengo es: hagan su balance de proceso, hagan su balance de masa cuando estén manejando ese lodo que generan ustedes en el sistema, ya sea que si están utilizando un sedimentador primario, un sedimentador secundario, y cómo manejan ustedes ese lodo y cuál es el efecto que podría tener eso en la cabecera de proceso para el desarrollo, para lo que es el cálculo de mi proceso y cumplir con un efluente requerido. Interesante, ¿verdad? Les reitero nuevamente: no dejen de hacer su balance en el proceso y hacer el análisis correspondiente en lo que es la alimentación del agua cruda junto con la alimentación de ese retorno de aguas que ustedes envían a la cabecera de proceso para que efectúen su balance de material de qué es lo que ustedes van a alimentar a su proceso de tratamiento. Tomen en cuenta esa consideración. Pendiente de tu correo electrónico, que vamos a seguir enviando información de interés para tus diseños. Visita nuestro canal de YouTube Ingeniería Directo al Grano. Si tienes algún comentario o un tecnotip para desarrollarlo, bienvenido con tu propuesta. Nos vemos pronto.